Bueno, buen día. Como ustedes saben, este es el curso de GAL 2. Yo soy el responsable. Mi nombre es Gustavo Gerberov. Vamos a estar en EVA, así que cualquier cosa escriben ahí. De todas maneras, el mail es ggerber@fingedu. Bien, como les dije, yo soy el responsable. Viviana Gubitosi, otra docente de teórico, es la coordinadora. El curso trata sobre transformaciones lineales, en particular transformaciones lineales de un espacio en el mismo espacio, que son los que se llaman operadores lineales, y vamos a ver varias propiedades de descomposición de operadores lineales que son útiles en un montón de contextos. Como todos los cursos, hay dos parciales, se exonera con 60 puntos de 100, no, eso es como siempre, el primer parcial vale 40, el segundo vale 60. El formato todavía no está definido, lo iremos definiendo más cerca de las fechas, pero van a ser seguramente múltiple opción, verdadero o falso, y eventualmente alguna cosita de desarrollo, eso dependerá. Y el material que vamos a usar es el libro rojo. El libro rojo, que es un libro escrito por los docentes de ingeniería del Instituto de Matemática, hace ya bastante tiempo, es este librito aquí. Esto está disponible en PDF en EVA o también en la librería abajo. Y hay material suplementario que esto lo vamos a usar más adelante. Hay temas que los vamos a dar de acá y no del libro rojo. Todo este material suplementario está colgado en la página EVA. ¿Sí? Así que si entran ahí, cuando lo precisen, están los archivos PDF y pueden descargar todo el material. ¿Qué otra cosa? Bueno, el curso, como ven aquí, el teórico va a ser filmado por los estudiantes de OpenFing, así que regularmente van a poner las clases disponibles para todos los estudiantes. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario. Sí. Cuestionarios, no vamos a poner cuestionarios. Solamente guía, trabajos prácticos y los parciales. ¿Estamos? Y no es un curso complicado, así que no deberían tener mayores problemas para seguirlo. Sí se precisa todo lo que han visto en GAL 1. Es más, vamos a comenzar con un repaso de cuestiones de GAL 1, de transformaciones lineales, un repaso muy rápido. Y todo el curso va a ser sobre operadores lineales, ¿sí? Y matrices, que son su equivalente. Bueno, ¿alguna cosita? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con un rápido repaso. Esto yo asumo que todo el mundo está familiarizado con los conceptos de GAL 1, transformaciones lineales en particular, que vamos a empezar por ahí. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido de cuestiones que tienen que ver con matrices asociadas a bases, cambios de bases y ese tipo de cosas. ¿Estamos? Todo esto lo voy a dar rápido porque se supone que ustedes ya lo manejan. Entonces, vamos a empezar. ¿Se ve ahí el pizarrón? Está medio... ¿Se ve? ¿Se ven los dibujos, no? Porque el pizarrón está medio sucio. Tenemos entonces un espacio vectorial acá, B. Está medio complicado. Un espacio vectorial W. Y vamos a considerar una base de acá y una base de acá. Voy a hacer un repaso sobre qué es la matriz asociada a una transformación lineal dadas las bases. Bien, entonces supongamos que yo tengo acá una base cuyos vectores son B1, B2 hasta Bn,
Esto es una base de B. Vamos a trabajar casi siempre en dimensión finita. Bien, por eso tengo un número finito de vectores en la base. Eventualmente, cuando uno trabaja en dimensiones infinitas, hay algunos problemas técnicos y hay resultados que valen en dimensión finita, pero no en dimensión infinita. Hay que tener algún cuidado con eso. Pero nosotros, a menos que se diga lo contrario, vamos a trabajar siempre en dimensión finita. Entonces, tengo una base de acá, este espacio tiene dimensión n, y tengo una base de acá, que le llamo W1, W2, hasta Wm, y esto es una base del espacio W. Entonces, tengo esos dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, reales o complejos, lo que fuera, y tengo una transformación lineal de B en W. Bien, transformación lineal ustedes saben lo que es, ¿no? Es una función de acá a acá que opera linealmente en las combinaciones lineales de vectores acá. O sea, T aplicado a una combinación lineal acá me da la combinación lineal de las T acá. Entonces, ¿cuál es la matriz asociada a esa transformación lineal en las bases A y B? Eso lo han visto. ¿Se acuerdan cómo es eso? ¿Cómo se construye? Yo quiero construir, dada la transformación lineal T y las bases A y B de los espacios vectoriales, quiero construir la matriz asociada a la transformación lineal T en las bases A y B. Base A del espacio de partida, base B del espacio de llegada. ¿Cómo se construye eso? Bueno, la construcción es muy sencilla. Yo tengo que aplicarle T a cada uno de los elementos de esta base, están ordenados aquí los elementos, y una vez que aplico T a B1, por ejemplo, lo descompongo como combinación lineal de estos elementos de la base. Entonces lo que hago es lo siguiente. La matriz esta que se denota así, T, la matriz asociada a T usando base de partida A y base del espacio de llegada B se construye así. Primero, considero el primer vector acá, el B1. Esto ya lo han visto ustedes, pero lo estoy repitiendo. Le aplicamos T a B1. Esto es un elemento del espacio de llegada. Entonces, a ese elemento del espacio de llegada lo descompongo como combinación lineal de los elementos de la base. Eso me da una única descomposición lineal y puedo calcular las coordenadas. Entonces, a esas coordenadas las cuelgo ahí como una columna. Entonces, lo que estoy poniendo acá son las coordenadas en la base B del vector T en B1. Bien, y ese conjunto de coordenadas las cuelgo acá. Y así sigo. Ahora voy a B2, le aplico T a B2, llego acá, descompongo en términos de las coordenadas y con eso me fabrico la segunda columna. Etcétera, y así voy hasta llegar a T en Bn, le aplico, lo descompongo en la base B, calculo las coordenadas y las cuelgo acá. Entonces, esa es la matriz asociada a T en las bases A y B. Repaso de GAL 1. ¿Qué tamaño tiene esta matriz? Fíjense que es una matriz donde los elementos son escalares en el cuerpo en el que estamos trabajando, ¿sí? Reales o complejos, dependiendo de cuál es el cuerpo de escalares acá y acá. ¿Cuál es el tamaño de esa matriz? Bueno, tenemos n columnas y acá ¿cuántas filas tenemos? Bueno, tantas como coordenadas tenemos acá. O sea, tenemos m filas y n columnas. Esto es una matriz m por n. Esta es la dimensión del espacio de llegada y esta es la dimensión del espacio de partida. Y un punto importante que ustedes ya conocen es que si yo les doy esta matriz, ustedes pueden calcular, si yo les doy esta matriz y las bases A y B, ustedes pueden calcular la transformación lineal T. ¿Sí? Porque con las coordenadas estas me fabrico T en B1, con estas T en B2, T en Bn, conozco T en cada elemento de la base y yo sé que hay una única transformación lineal T que asigna a cada elemento de la base un vector acá fijo. ¿Estamos? O sea que esto acá caracteriza completamente una transformación lineal.
acá viene el primer comentario. Trabajamos en dimensión finita para que estas matrices sean matrices finitas. En dimensión infinita esto hay que tener algún cuidado. No es usar las cosas así como así. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? La idea de esta primera clase es repasar rápidamente algunas propiedades de estas matrices asociadas, porque vamos a usarlas todo el tiempo, y después dar alguna cuestión que algunos vieron y algunos no vieron en GAL 1, que es matrices semejantes. ¿Sí? La primera clase va a ser todo repaso de GAL 1, es para aceitar el cerebro. Me preguntan si hay alguna duda. Bueno, vamos a ver propiedades, a repasar propiedades. Propiedades que vamos a usar todo el tiempo. Primera propiedad, supongamos que yo agarro un vector cualquiera del espacio de partida, recordemos que este dibujito lo vamos a usar siempre, tengo una transformación lineal de B en W, supongamos, bueno, y una base, como les decía acá, una base A y acá una base B. Entonces, supongamos que yo agarro un vector cualquiera, en el espacio de partida, un vector B, y le aplico T, con lo cual voy a parar al espacio de llegada W. ¿No? Entonces yo tengo acá por un lado T y por el otro lado tengo B. Vamos a dejar un espacio ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre las coordenadas de acá, de T en B, en esta base, en la base del espacio de llegada, y las coordenadas de B en esta base? Vamos a dejar un lugarcito más grande acá. Y las coordenadas de B en el espacio de partida. ¿Qué relación hay entre eso? ¿Cómo obtengo una a partir de las otras? Sí. Exacto. Exacto. Está acá por las coordenadas. Exactamente. O sea, estas coordenadas, esto piénsenlo como un vector. Esto es un vector que tiene m componentes y este es un vector que tiene n componentes. Lo pongo así como columna. ¿Sí? Siempre que hablo de vectores los pongo como columna. Entonces, ¿cómo obtengo este vector a partir de este vector? Bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar este vector columna a la izquierda por la matriz cambio de base de A a B. Y eso justamente, la matriz asociada a T en AB. No cambio de base, perdón, la matriz asociada a T en las bases A y B. Es decir, que una vez que yo tengo esta matriz, si yo quiero calcular las coordenadas de T en B en esta base y conozco las coordenadas de B en esta, multiplico este vector columna por esta matriz y obtengo esta. Eso lo han visto. Esa es la primera propiedad, eso lo vamos a usar todo el tiempo. Hay que tener acá cuidado con el orden en que se ponen las bases, ¿no? Eso como siempre. Acá es base del espacio de partida, acá base del espacio de llegada. Segunda propiedad. Supongamos ahora que yo tengo, en lugar de una transformación lineal, como la que tengo ahí, dos transformaciones lineales. Una que le llamo T y otra que le llamo S. Estas propiedades son triviales de demostrar, están en el libro y las han visto, por eso no las repito. No repito la demostración. Entonces, si yo ahora tengo dos transformaciones lineales, T y S, lo que se prueba es que si yo considero la transformación lineal T más S, o sea, la suma de estas dos transformaciones lineales, y me fijo, ¿cuál es la matriz asociada a T más S
base de partida A y base de llegada B, esta matriz es la suma de dos matrices. Una es la matriz asociada a T en las bases A y B, y otra es la matriz asociada a S en las bases A y B. Eso también es una propiedad muy sencilla de demostrar. O sea que la matriz asociada a una suma de transformaciones lineales es la suma de las matrices. Una tercera propiedad, también bien sencilla, es que si yo ahora tengo un escalar y me fabrico alfa por t, donde alfa es un escalar, o sea, alfa está en el cuerpo de escalares, un número real o un número complejo, que son los escalares que nosotros vamos a usar en el curso, entonces yo me puedo construir la transformación lineal alfa por t. Esta transformación lineal tiene matrices asociadas en A y B, que es la matriz asociada a T en A y B multiplicada por el escalar alfa. Esto quiere decir que a esta matriz la multiplico por alfa en cada una de sus entradas. Bien. Y una última propiedad, antes de ir a ver antes de seguir con otras cuestiones, es la que tiene que ver con composición de funciones, de transformaciones lineales, que esta sí la vamos a usar todo el tiempo, o por lo menos en estas primeras clases. Vamos entonces, esta es suma de transformaciones lineales, aquella multiplicación de una transformación lineal por un escalar, y la última tiene que ver con esto. Vamos a poner otro color acá. Esta primera clase van a ser un montón de dibujos y casi ninguna demostración. Entonces, quiero componer transformaciones lineales, entonces ahora tengo tres espacios vectoriales, uno que le llamo U, otro que le llamo B y otro que le llamo W. Todos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, y después tengo una base acá que le vamos a llamar A, una base acá que le vamos a llamar B larga, y una base acá que le vamos a llamar C. Bien, entonces tengo tres espacios vectoriales con sus respectivas bases, tres espacios vectoriales de dimensión finita. Y después tengo una transformación lineal de acá a acá que le voy a llamar S, y una transformación lineal de acá a acá que le voy a llamar T. Entonces, con esas dos transformaciones lineales yo me puedo fabricar una nueva transformación lineal que va del espacio este al espacio final este, que es la composición de T con S. Es decir, primero aplico S y después aplico T. Esa nueva transformación lineal es esto, es la transformación T compuesta con S, que va de este espacio a este espacio y es una transformación lineal. Entonces, la propiedad que me interesa ahora me dice lo siguiente. Si yo me fijo la matriz asociada ahora a esta transformación, T compuesta con S, que ¿de dónde va? Va del espacio U al espacio W. Entonces, uso como base el espacio partida A y como base el espacio llegada C. Bueno, esa matriz tendrá un tamaño que tendrá que ver con la dimensión de este espacio y de este espacio. Lo importante es que esa matriz la puedo obtener como producto de dos matrices. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Se acuerdan? Tengo dos matrices, una asociada a T y otra asociada a S, en ese orden, el orden que están acá. Esta matriz asociada a S
S va de acá a acá, entonces uso como base del espacio de partida A y como base del espacio de llegada B. Bien. Y esta matriz asociada a T va desde acá hasta acá, uso como base de partida B y como espacio de llegada C. Estas matrices no necesariamente son del mismo tamaño, pero son matrices que puedo multiplicar. ¿Cómo se llaman esas matrices? Nunca me acuerdo. Conformables. Bien, entonces multiplico esta matriz por esta matriz y obtengo la matriz de la compuesta, de la transformación compuesta. Estamos teniendo siempre cuidado con el orden en que hago las cosas. Bueno, esta propiedad la vamos a usar bastante en esta primera clase. Bueno, todo esto lo han visto. Es simplemente para empezar a familiarizarnos con la notación y con las cuestiones que vamos a estudiar en el curso, por lo menos en esta primera parte. Bueno, yo dije que el curso va a tratar mayoritariamente sobre operadores lineales. Bueno, ¿qué es un operador lineal? ¿Qué diferencia hay entre un operador lineal y una transformación lineal? No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que, bueno, no hay ninguna. La única diferencia es que un operador lineal tiene el mismo espacio de partida que el espacio de llegada. Entonces, definición. Cuando yo tengo una transformación lineal T que va del espacio de partida B al mismo espacio de llegada, una transformación de B en B, obviamente esto es transformación lineal. Esto se llama es un capricho, pero es simplemente para tener en cuenta que el espacio de partida y el espacio de llegada son los mismos. Y en todo el curso vamos a trabajar, o en gran parte del curso, casi todo lo que sigue en las próximas clases, van a ser operadores lineales, transformaciones de un espacio en sí mismo. Con lo cual, las matrices asociadas, si yo doy una base en el espacio B, van a ser matrices cuadradas. Entonces, a lo largo de casi todo el curso vamos a trabajar con operadores lineales o con sus correspondientes matrices asociadas, que son matrices cuadradas. Bueno, y hay un par de cositas que quiero dar antes para completar la clase de hoy, que como dije, esto va a ser la primera clase va a ser todo repaso, salvo alguna cuestión que quizás algunos no vieron. La primera cuestión tiene que ver con qué pasa cuando uno cambia las bases. Es decir, qué pasa si yo ahora en lugar de usar la base A uso otra base acá y acá uso otra base. ¿Cómo cambian las matrices asociadas cuando yo cambio de la base? Entonces, esto también algunos lo vieron, algunos no lo vieron, pero lo vamos a dar a modo de repaso. Muy bien, entonces lo que yo quiero ver es lo siguiente. Nos olvidamos por un momento de los operadores lineales y volvemos a las transformaciones lineales, es decir, un espacio B en un espacio W cualquiera. Supongamos que tengo dos bases acá, una base que le vamos a llamar A y otra base que le vamos a llamar A tilde o A gnocchi. A tilde. Tengo dos bases. Y lo mismo acá, tengo una base B y tengo una base B gnocchi. Tengo dos bases acá y dos bases acá. Y tengo, como siempre, una transformación lineal que va de acá para acá. Entonces, la pregunta natural es,
Si yo tengo dos bases en el espacio de partida y dos bases en el espacio de llegada, ¿qué relación habrá entre la matriz asociada a T, usando acá como bases A y B, con la matriz asociada a T, usando como bases A tilde y B tilde? ¿Estamos? Que son dos matrices del mismo tamaño. Y acá hay un truquito que me permite construir esa matriz cambio de base, ese cambio de base de manera muy sencilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué relación hay entre la matriz asociada a T en las bases A y B y la matriz asociada a T en las bases A ñoqui y B ñoqui? Sí. Perfecto, buena aclaración. Acá me olvidé poner esto es W. Perfecto, gracias. P del espacio de llegada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué relación hay entre esta matriz y esta matriz? Que son matrices del mismo tamaño. Solamente estoy cambiando las bases en el espacio de partida y en el espacio de llegada. Y ahí hay una manera muy sencilla de construir la relación que es más fácil deducirla que memorizarla. Todo lo que uno tiene que hacer es considerar los operadores de identidad. Recuerden que el operador de identidad es un operador que me agarra, es una transformación lineal de un espacio en sí mismo que a cada elemento B le da el mismo elemento. Eso es el operador de identidad. Entonces, por un lado vamos a considerar el operador de identidad acá, en este espacio vectorial, le voy a llamar así porque es una transformación lineal que va de B en sí mismo. Le vamos a llamar el operador de identidad en B. O las transformaciones de identidad. Este truquito es muy lindo. Transformaciones identidad en los espacios B y W. ¿Qué es la transformación identidad en el espacio vectorial B? Es aquella transformación lineal que a cada vector de B le da el mismo vector. Bien, es una cosa tan sencilla como esa, una transformación lineal de este espacio en sí mismo que a cada vector me da el mismo vector. ¿Y qué es la transformación identidad en W? Lo mismo, pero acá en este espacio. Es la transformación lineal que a cada elemento de W le da el mismo elemento. ¿Estamos? Fíjense que estas transformaciones son operadores lineales que operan sobre diferentes espacios. Esto opera sobre el espacio B, el espacio de partida, y esto opera sobre el espacio W, el espacio de llegada. Por eso les pongo un subíndice acá que me dice dónde está operando. Cuando hablemos de identidad en general y quede claro en dónde está operando, le vamos a sacar ese subíndice. ¿Y ahora qué diablos hacemos? Fíjense que se cumple lo siguiente. Supongamos que yo agarro un vector acá. Bien, y primero le aplico la identidad en B. Me sigue quedando el mismo vector. O sea que si yo agarro la transformación I en B y la aplico a cualquier vector de acá, me queda el mismo vector. Después, una vez que apliqué esa transformación, le aplico T. O sea, estoy componiendo esto con T. Entonces, la primera transformación agarra de acá un vector, me da el mismo vector. Compongo con T, vengo a parar acá. Y una vez que vine a parar acá, a ese vector le aplico esta, I en W. Entonces, me sigue dando el mismo vector al que llega acá. Entonces, ¿qué me da si hago esta triple composición?
¿Qué me da si hago esa triple composición? Es decir, agarro un vector acá, le aplico la identidad, queda el mismo vector, le aplico t, llego acá y a ese resultado le aplico la identidad y me queda el mismo vector. ¿Qué me da si hago eso? ¿A dónde va a parar cada vector b al que le aplico esta composición? ¿Se entiende? Es así. A ver, hagamos un paréntesis acá. Agarremos un vector cualquiera. Yo le aplico la identidad a ese vector b. A ese resultado le estoy aplicando t. Y a ese resultado le estoy aplicando la identidad en w. ¿Qué me da eso? T en b, ¿no? Porque fíjense, la identidad en b me da el mismo vector, que es b. Cuando le aplico t, me da t aplicado a b. Y a esto le tengo que aplicar la identidad. La identidad en w aplicado a esto me da t en b, ¿se entendió? O sea que componer estas tres cosas, en definitiva, me da lo mismo que aplicar t directamente. O sea que esto no es otra cosa que t. Es decir, arrancar de acá, aplicarle la identidad, que es lo mismo que no aplicar nada, aplicarle a t, llegar acá, y a este aplicarle la identidad acá, que es lo mismo que no aplicar nada, me da lo mismo que t. ¿Estamos? Entonces, ahí sí puedo aplicar el resultado que vi recién. ¿Qué pasa con la matriz asociada a esto? Usando ahora una composición de transformaciones, que me va a dar un producto de matrices asociadas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué queda ahí? Esto lo vamos a tener que... Fíjense lo que sale ahí. Es más engorroso esto escribirlo que entenderlo. Digo, estoy componiendo una transformación lineal con transformaciones que no me hacen nada. Entonces, aplico la identidad, es lo mismo que si no aplicara nada. Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a ver la matriz asociada a T usando como base de partida A gnocchi y como base de llegada B gnocchi. Y a T lo escribo como esta composición. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo hasta acá? Entonces, antes de escribir lo que va allá, presten atención a esto. Permítanme escribir sobre esta misma expresión. Yo tengo T, base de partida A gnocchi, base de llegada A gnocchi. Entonces, tengo acá base de partida A gnocchi y base de llegada B gnocchi. Pero tengo una composición. Entonces, la matriz asociada a una composición, lo que vimos recién es que es el producto de las matrices asociadas. ¿Sí? Entonces, puedo hacer lo siguiente. ¿Qué tal si hago lo siguiente? Este producto, esa matriz T, entonces va a ser el producto de tres matrices, asociada a esta y asociada a esta, en las bases que me convenga usar. ¿Sí? Entonces, esto va a ser una primera matriz asociada a la identidad. Ya escribo las bases, todavía vamos a escribirlo así. Esta es una primera matriz, ¿no? Porque me queda la matriz asociada a esta, es el producto de una matriz asociada a esto, por una matriz asociada a esto, por una matriz asociada a esto. Después tengo una matriz asociada a T. Y después tengo una matriz asociada a la identidad en W. Me falta escribir las bases todavía. Lo único que sé es que la base de partida es A gnocchi y la base de llegada es B gnocchi. O sea que la que viene acá al principio de todo es A gnocchi y la que viene acá al final de todos es B gnocchi.
Y en el medio puedo usar las bases que se me dé la gana. Puedo usar la A, la gnocchi, la B, siempre que las use de manera consistente. Si uso acá como base de llegada B, acá tengo que poner como base de llegada B. Si uso B gnocchi, tengo que poner B gnocchi. Bien. Entonces, ¿qué me conviene poner acá? Como yo quiero ver la relación que hay entre esto y esto, me conviene poner las cosas de tal manera que acá en el medio me quede esta. ¿Sí? Sí, otro error más. Sí, las puse al revés. Es esto. Es multiplicadas en este orden. Sí, corríjanme porque una cosa es hablar y escribir al mismo tiempo. A veces uno dice una cosa y escribe otra, ¿no? Esto está bien corregido. Esto es la identidad en W acá. Lo primero que aplico es la identidad en B. Eso es así. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, como yo quiero tener en el medio la matriz asociada en las bases A y B, si acá pongo A, acá tengo que poner A. Y si acá pongo B, acá tengo que poner B. Entonces, fíjense lo que me queda. ¿Se entendió eso? Usé la reglita que vimos recién, que la matriz asociada a una composición es el producto de las matrices asociadas, y en el medio, en las partes del medio, puedo usar las bases que se me dé la gana, pero las tengo que usar de manera consistente. ¿Estamos? Entonces, acá pongo A tilde como la base del espacio de partida al comienzo de todo, y acá como B tilde como la base del espacio de llegada. Y acá pongo las bases que se me da la gana. Me conviene poner A, y acá B y B. Podría haber puesto acá A tilde, y acá B y B, o cualquier otra forma, ¿sí? Pero la que me conviene usar es esta. Porque justamente yo quiero ver la relación que hay entre esto y eso. Entonces, esta relación es sumamente importante y me dice explícitamente cómo es la relación entre la matriz asociada T en las bases A y B y la matriz asociada T en otro par de bases, A gnocchi y B gnocchi. Me dice que tengo que agarrar una, multiplicarla a la izquierda por una matriz, que ya veremos qué es, a la derecha por otra, y obtengo la nueva. Estas matrices acá del medio, justamente estas acá eran las que quería obtener, ¿no? La relación entre estas y estas. Y estas acá del medio son las que se llaman matrices cambio de base. Fíjense que estas me agarran una base de partida y una base de llegada en el mismo espacio, porque el operador de esta identidad va de B en B. Y esta me agarra una base de partida en W y una base de llegada en W, porque el operador actúa sobre W. Entonces estas son las que se llaman las matrices cambio de base. Créanme que lo que sigue en el curso es más divertido que esto. Esto es puro, casi que notación, digamos, para manipular las cosas más rápidamente. Entonces, como les decía, dos observaciones. Primera observación, vamos a hacer el dibujito nuevo este. Tengo el espacio B, la partecita esa que tenía hace un rato, y tengo dos bases acá, A y A gnocchi. Bien, y tengo acá la transformación identidad que va del espacio B en sí mismo, que en lugar de dibujarla acá un espacio B, la vamos a poner acá sobre sí mismo. Tengo la transformación identidad I en B. La que no hace nada. I en B es B para todo B en el espacio vectorial. Entonces tengo esa transformación que no hace nada y tengo dos bases, la A y la A tilde. Observemos lo siguiente. Le voy a sacar el subíndice B. Como es la identidad, estamos trabajando con una identidad, pongámoslo así. Entonces,
Está claro que se cumple por ser la identidad, definición de la identidad de B es B para todo B en el espacio en el que estoy trabajando. Entonces, fíjense lo siguiente. Esto es un vector en B, esto es un vector y esto es otro vector. Supongamos que yo quiero calcular las coordenadas de este vector en la base A tilde. Entonces sabemos que las coordenadas en la base A tilde del vector I de B, como I de B es B, van a ser las coordenadas en la base A tilde del vector B. Hasta ahí no dije nada, simplemente usé la identidad aquella. Las coordenadas de este vector en la base A tilde son las coordenadas de ese vector en la base A tilde. Ahora, vean la primera propiedad que me dice cómo se relacionan las coordenadas de una transformación aplicada a B con las coordenadas de B en una base del espacio de partida y una base del espacio de llegada. La primera propiedad que escribimos de todas. Fíjense que yo a esto lo podría pensar así, lo podría pensar como la identidad usando como base de partida A y como base de llegada A tilde, esta matriz, por las coordenadas de B en la base A. ¿Se acuerdan que primera propiedad de todos? Las coordenadas de T de B es la matriz T por las coordenadas de B. Estoy usando la primera propiedad de todas. Entonces, acá para estas coordenadas puedo poner A. Y acá tengo que poner de A a tilde. Y esto me da lo mismo que esto. Esas son las coordenadas en A tilde de esta transformación. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, no? Entonces, fíjense que esta relación, esto me dice cómo se relacionan las coordenadas de un vector B en una base A tilde con las coordenadas del mismo vector en otra base A. Lo que tengo que hacer es agarrar las primeras, multiplicarlas por esta matriz, justamente que es la matriz que aparece por acá, bueno, o en algún orden las bases, y me da la matriz en la otra base. Por eso tiene sentido llamar esa matriz como matriz cambio de base. ¿Sí? Esto acá por eso se le llama matriz cambio de base, porque me dice cómo pasa de las coordenadas de un vector en la base A a las coordenadas de un vector B en otra base. Y como estamos trabajando con el mismo espacio de partida que de llegada, esas son matrices cuadradas. Entonces agarro un vector columna, lo multiplico por esta matriz cuadrada y obtengo este otro vector columna. ¿Se entendió eso? A ver, era esto que habíamos escrito al principio. Coordenadas en B de T en B es la matriz asociada a T en las bases AB por las coordenadas de B en la base A. Solamente que ahora estamos poniendo base A acá y la base A tilde acá, que estamos trabajando en el mismo espacio de partida que de llegada. Y acá estamos poniendo la identidad, entonces me quedan las coordenadas de A tilde de T en B, que ahora es la identidad en B, es esto por las coordenadas en B de A. Es eso mismo lo que estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo estas matrices? Es muy fácil de construirlas, porque todo lo que tengo que hacer es agarrar cada vector de la base A, aplicarle la identidad, que me da el mismo vector, entonces tengo que agarrar cada vector de la base A y ver cómo se descompone en términos de la base A tilde. Y eso lo cuelgo como columna. Y ahí tengo la matriz cambio de base. ¿Se entendió? Lo que tengo que hacer entonces es, voy agarrando los sucesivos vectores de A y voy viendo cómo se descomponen en términos de la tilde. Y con eso me construyo esta cantidad acá. Y lo mismo, eso me permite calcular esta matriz y esta matriz, solo que están trabajando en diferentes espacios. Acá agarro cada elemento de A tilde, veo cómo se descompone en la base A y los cuelgo. Es una matriz cuadrada. Esta también es una matriz cuadrada. Agarro cada elemento de B y veo cómo se descompone en términos de B tilde. Y lo cuelgo. Y esas dos matrices, si multiplico por un lado acá y por otro acá, me dice cómo se relacionan
las matrices asociadas a los operadores en diferentes bases. No voy a hacer más cuenta, voy a hacer una hora cuenta cortita y nada más. ¿Sí? El resto se los voy a dejar como ejercicio, para no aburrir. ¿Preguntas hasta acá? Esta es la famosa matriz de cambio de base, entonces. Y una segunda observación, yo les dije que eran dos observaciones. La primera era esta, que quedó acá escrita como una igualdad, que me dice cómo se relacionan las coordenadas de un vector en una base con las coordenadas del mismo vector en otra base, usando la matriz cambio de base. Y la segunda propiedad tiene que ver con cómo cambia la matriz de cambio de base si yo cambio el orden de las bases acá, o sea, uso base de partida A tilde y base de llegada A. Como estoy trabajando en el mismo espacio, puedo cambiar las bases de partida y las bases de llegada, no tengo mayores problemas, y quiero ver qué relación hay entre esas dos matrices cambio de bases cuando yo cambio, cuando voy de A a tilde y cuando voy de A tilde a A. Bien. Vamos a escribir bien esta cosa acá porque quedó medio... Todas las cosas, sí. Acá en rojo dice, sí, el rojo no es muy claro, dice matriz cambio de base. Matriz cambio de base. Todas estas cosas que vamos a ver ahora vale la pena aprender a usarlas porque las van a usar hasta el día que se jubilen como ingenieros, porque esto se usa todo el tiempo. Todo el tiempo. Las descomposiciones de operadores que veremos también se usan todo el tiempo porque permiten hacer cálculos en un montón de contextos diferentes. En fin, propiedades que iremos viendo a lo largo del curso. La segunda observación, como les digo, tiene que ver con cómo cambian las matrices estas cuando cambio el orden de las bases acá. No quiero borrar nada. Déjenme escribir acá. Segunda observación. Y acá de nuevo voy a trabajar en el mismo contexto en que estamos trabajando acá. ¿Sí? Fíjense, vamos a partir de una observación trivial. Si yo compongo la identidad con la identidad, ¿esto qué me da? La identidad. Una obviedad lo que estamos escribiendo ahí. Entonces, ahora vamos a vamos a empezar a jugar un poquito con las bases. ¿No? Estamos trabajando acá en este mismo contexto. La identidad en un espacio vectorial B y dos bases, A y A tilde. Entonces, si yo de este lado uso como base de partida, veo la matriz asociada a este operador usando como base de partida A y como base de llegada la misma A, eso me va a quedar un producto de dos matrices. La matriz asociada a esta y la matriz asociada a esta. Cuidado de las bases en las que estoy usando. Entonces acá como punto de partida puedo poner A, acá tengo que poner A, digo, y acá como base de llegada final tengo que poner A. Y en el medio puedo poner lo que se me dé la gana, como les dije hace un rato. Por ejemplo, puedo poner acá A tilde y acá A tilde.
Entonces, tengo esta relación. La matriz asociada de la identidad, usando como base de partida A y como base de llegada A, la puedo obtener como un producto de dos matrices cuadradas, porque estamos trabajando en el mismo espacio de partida que de llegada. La matriz asociada de I, partiendo de A y llegando a tilde, y la matriz asociada de I, partiendo de A tilde y llegando a A. Y justamente lo que yo quiero ver es qué relación existe entre estas dos cosas. Cuando yo cambio el orden en que estoy usando el cambio de base. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es esto acá? Estas son todas matrices cuadradas, porque el espacio de partida es el mismo que el espacio de llegada, entonces son matrices n por n, digamos, ¿no? Son todas matrices cuadradas. Ahora, ¿qué diablos es esto? ¿Qué diablos es eso? Como les decía recién, todas estas son matrices cuadradas, n por n. Ahora, fíjense qué es esto. Yo ahí lo que estoy haciendo es, si a los elementos de la base le llamamos B1, B2 hasta Bn, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Se acuerdan cómo se construye la matriz asociada a un operador usando como base de partida, en este caso A y A? Tengo que agarrar el primer elemento de la base, que es B1, aplicarle la identidad en B1, que obviamente es el mismo B1, y a eso descomponerlo como combinación lineal de los vectores de la misma base. Entonces, ¿cómo queda B1 descompuesto como combinación lineal de estos vectores de la base? Exacto, queda 1 por B1, más 0 por B2, más 0 por B3, etcétera. ¿Cómo queda acá cuando pongo I en B2? Tengo, bueno, esto ni lo escribamos ya. Tengo que ver las coordenadas, I en B2 es B2. Tengo que ver las coordenadas cuando lo descompongo como combinación lineal de esto. Me queda 0 por B1, 1 por B2, etcétera, hasta 0 por Bn. Y lo mismo hasta llegar al Bn, que me va a quedar 0 por B1 más 0 por B2 hasta 1 por Bn. ¿Se entendió? O sea que si yo agarro la identidad y la represento usando la misma base de partida que de llegada, eso me da naturalmente la matriz identidad. O sea que esto acá es exactamente lo que vamos a llamar así, la matriz identidad. Esto acá es la matriz identidad. ¿Se entiende? Usamos este truquito. La identidad es la identidad compuesta consigo misma. Entonces, si yo veo de este lado, veo la matriz asociada usando como base de partida A y la misma base de llegada, esto lo puedo escribir como un producto de matrices, donde acá pongo A tilde, acá pongo A tilde y A. Son todas matrices cuadradas. Esta es la identidad. Y estas son las matrices cambio de base. Acá veo cómo se descompone A, cada vector de acá como combinación lineal de los A tilde, y eso las voy colgando como columnas. Y acá voy viendo cómo se descompone cada vector de A tilde como combinación lineal de los de A, y los vamos colgando como columnas. Entonces, esta matriz por esta matriz me da la matriz identidad. Entonces, ¿qué relación hay entre estas matrices cambio de base si yo cambio el orden de las bases? Que una es la inversa de la otra. En primer lugar, si el producto de estas dos matrices me da la identidad, quiere decir que estas matrices son invertibles y que una es la inversa de la otra. Bien, entonces, eso me implica finalmente la última observación que quería ver. La relación que hay entre estas dos matrices cambio de base, cuando yo cambio el orden, es decir, cuando yo veo de A tilde a A o de A y A tilde, es que una es la inversa de la otra, porque si las multiplico me da la identidad. O sea que, por ejemplo, esta acá es esta matriz a la menos 1. Y esta era la propiedad que quería ver. ¿Preguntas? Me dejan hago un último comentario para ya cerrar todo y cortamos, porque no
no los quiero abombar de tanta cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar este resultado que vimos para cualquier transformación lineal de un espacio de partida B a un espacio de llegada W, y vamos a estas dos cosas para ver qué resulta cuando uno tiene operadores lineales, o sea, transformaciones de un espacio en sí mismo. En particular, veamos el caso particular en que T es un operador lineal, o sea, si T de B va del mismo espacio de llegada al mismo espacio, del mismo espacio de partida al mismo espacio de llegada, o sea, si esto es un operador lineal, recordemos que la única particularidad que tiene un operador lineal es que el espacio de partida es el mismo espacio de llegada. Punto. Entonces, ahí vamos a reescribir lo mismo. Donde ahora el espacio de partida y el de llegada son los mismos, y acá tengo una base A y una base A tilde. Bien. Podría haber hecho el dibujito así, de T es una transformación del espacio en sí mismo, y tengo dos bases. Entonces, vamos a usar, a esta le vamos a llamar 1, propiedad 1, y a esta le vamos a llamar propiedad 2. Entonces, comentario que repito, cuando uno trabaja con operadores lineales, las matrices asociadas son matrices cuadradas. Bueno, pues el mismo espacio de partida que le llega a la dimensión de las matrices es n por n. Estas son matrices cuadradas siempre, y estas a veces son cuadradas y a veces no, dependiendo si el espacio de llegada tiene la misma dimensión que el de partida. Si es un operador lineal, sí. Entonces, ¿qué me queda esto? Reescribamos esto acá. Entonces, solamente en el lugar ahora de usar A tilde, B y B tilde, voy a usar A y A tilde, ¿no? Entonces, fíjense, voy a... La base, lo que antes era la base B tilde, ahora es la base A tilde, pues estamos en el mismo espacio. T asociada a las bases A tilde y A tilde, eso por un lado. De un lado me queda la identidad, que no le voy a poner sub B porque estamos en el mismo espacio, de A tilde. Acá tengo la T de A, y acá tengo la identidad de A tilde en A. Bien, lo único que he hecho es, las bases B y B tilde coinciden con A y A tilde. Las he puesto así porque tengo el mismo espacio de partida que el de llegada. Entonces, A tilde me queda la identidad en el espacio en el que estoy trabajando, A tilde A, T en AA y la identidad en A tilde A. ¿Estamos? Ahora, todas son matrices cuadradas. Esta es T asociada a una base de partida A y la misma base de llegada. Le aplico T a cada elemento de la base y veo cómo se descompone en términos del elemento de la base. De la misma base. Y estas son las matrices cambio de base que estuvimos viendo recién. Fíjense, si yo a esta matriz le llamo P, que es una matriz cuadrada, la matriz cambio de base de A tilde A,
¿Esta que me da? Esta es la matriz cambio de base de A tilde. ¿Qué es esta? La inversa de esta otra. Lo que acabamos de ver acá recién. Si yo cambio el orden, las matrices cambian de una base a la otra y les cambio el orden, una matriz se relaciona con la otra en términos de la inversa. Es decir, que esta matriz acá es la inversa que le llamamos P a la menos 1. Entonces, lo que se cumple es que cuando yo trabajo con operadores lineales y hago un cambio de base de A a tilde y veo cuánto vale la matriz asociada T en las bases A tilde y A tilde con respecto a cuánto vale T en las bases asociadas A y A, ahí tengo que multiplicar a la derecha por una matriz P y a la izquierda por una matriz P a la menos 1. Esas matrices P y P a la menos 1 las puedo calcular, simplemente son las matrices cambio de base. Entonces fíjense lo siguiente, esto me lleva a la noción de semejanza de matrices. Matrices cuadradas, uno dice que dos matrices son semejantes, esta y esta, si existe una tercera matriz P, tal que sí, invertible, tal que si yo a una la multiplico por P a la derecha y por P a la menos 1 a la izquierda, obtengo la otra. ¿Se entiende? Esto me dice cómo cambian las transformaciones, las matrices asociadas a T, operadores lineales, cuando cambio las bases. Estoy usando ahora acá base A de partida y llegada y acá A tilde de partida y A tilde de llegada. ¿Sí? A ver, ¿cómo despejarían de acá esta en términos de esta? Si yo quisiera sacar T en las bases A y A con respecto a partir de esta, T en las bases A tilde y A tilde. Exactamente, exactamente. Fíjense que si yo quisiera, ahí depende a qué le llamo P y a qué le llamo P y P a la menos 1, pero fíjense, lo importante es que una es la inversa a la otra. Si yo multiplico a esta por P de este lado y por P a la menos 1 de este lado, esto se me va a ir y esto se me va a ir. O sea que esta la puedo escribir como una P acá por esta por P a la menos 1. Simplemente que ahora tengo una matriz de este lado y la inversa de esta, es lo mismo de esta. Lo mismo, ¿estamos? Solamente tengo que tener cuidado con qué matriz estoy poniendo a izquierda y a derecha. Pero la noción de semejanza es independiente de si uso esta como referencia para multiplicarla o uso esta como referencia para multiplicarla. Entonces, para terminar, les voy a escribir la definición final de matrices semejantes y la clase que viene vamos a terminar de ver propiedades de matrices semejantes. Que esto, repito, esto debería estar incluido en álgebra 1. Lo que pasa es que como está al final del curso, en general no se llega a ver. Pero las matrices semejantes juegan un rol fundamental, a lo mismo que las matrices de cambio de base, en todo el curso. Por eso es importante esto tenerlo bien aceitado, porque lo vamos a estar usando todo el tiempo. Entonces, definición. Yo tengo dos matrices A y B, le vamos a llamar así a las matrices n por n. Matrices cuadradas en el cuerpo que sea, reales o complejos, tanto da. Decimos que A y B son semejantes si existe una tercera matriz P. Acá le estoy llamando A y B a matrices, no confundir con A y B que antes le llamaba bases. Son matrices ahora. Decimos que A y B son semejantes si existe una tercera matriz P, también matriz cuadrada, invertible, tal que la relación que hay entre B y A es esta. Bien, B la obtengo
a partir de A multiplicando por P de un lado y por P a la menos 1 de la otra. O lo que es lo mismo, como dijimos recién, si yo multiplico B por P y por P a la menos 1, obtengo A. Fíjense que si yo acá le llamo P a la menos 1, le llamo Q, acá me queda Q y Q a la menos 1. Es decir, que es indistinto si escribo A como función de B o B como función de A. Bien. Este tipo de matrices semejantes van a aparecer todo el tiempo y la idea es ver, me voy anticipando lo que viene, ver cuando uno tiene una transformación lineal, si es posible elegir una base del espacio vectorial en el cual alguna de estas matrices se escriba de manera sencilla y encontrar cuáles son las matrices cambio de base. Entonces, a partir de ahí uno empieza a manipular cosas que son más sencillas de trabajar que otras. Bueno, ¿alguna pregunta entonces sobre esto? La clase que viene vamos a retomar acá semejanza, les voy a dar un par de propiedades y arrancamos ya con valores y vectores propios, que es ya la parte de GAL2 propiamente dicha.